alguna vez ser como Jesús? Yo sabía que iba a escuchar eso. Yo sabía que iba a escuchar un uf. Ser como Jesús fue. Para aquella persona que, así sea que haya estudiado la Biblia un poquitico, al ver la vida de Jesús y cómo Jesús hacía todo lo que hacía, parece que es inalcanzable, ¿verdad? Parece que solamente Él pudo hacerlo. Pero a mí me llama la atención que el apóstol decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesús, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, ser como Jesús debe ser difícil. Jesús es Jesús. Era 100% humano, 100% Dios. Así que tomar como referencia a Jesús hace que nosotros de alguna manera digamos, no, pero es imposible ser como Jesús. Pero como la palabra es viva y es eficaz, el apóstol Pablo en su carta decía, sed imitadores de mí. Como diciendo, bueno, si les queda un poquito grande ser como Jesús, y se van a tomar como excusa que Jesús es y fue perfecto, y nunca se equivocó, no se halló pecado en él, como dice la palabra, pues entonces, tómenme como referencia a mí. Yo soy imitador de él. Y la vida de Pablo es espectacular. A mí me encanta la vida de Pablo. Me encanta todo lo que vivió. De hecho, me encanta también sus errores. Dice la Biblia que él perseguía a los cristianos, ¿verdad? Que estaba cegado, no veía realmente que estaba persiguiendo a Cristo y hacía lo que para él era correcto, pero para el Señor era incorrecto. Dice la palabra, tú sabes la historia de que el apóstol iba caminando, ¿verdad? Y se encuentra a Jesús mismo. Jesús sale a su encuentro y de una forma espectacular, maravillosa, como una película, se aparece delante de él y le dice, Pablo, a mí es a quien persigues. A mí es a quien estás matando, ¿verdad? Y ese encuentro que tuvo el apóstol con Jesús cambió su vida, la transformó por completo. Y yo creo que nosotros tenemos que tener un encuentro con Jesús que transforme nuestra vida por completo. Y vivir de encuentro tras encuentro con Jesús. Es decir, tener tiempos donde podamos tener una comunión que no se pueda interrumpir con el Espíritu Santo. Y conocer el corazón de Jesús, que creo que es la única manera de ser como Jesús es. El mundo, y cuando me refiero al mundo, me refiero a las personas que no conocen de Dios o que algún día conocieron algo de Dios pero que no están urgidos por personas que sean como Jesús, por gente que sea como Jesús. Ya la gente, yo me atrevo a decir, está cansada de tanta religiosidad. Ya la gente está cansada de tantos argumentos que colocamos para poder ver a la persona como no la tenemos que ver. La gente clama realmente por hijos de Dios que manifiesten la gloria de Dios, que manifiesten la presencia de Dios. Y para eso tenemos que ser como Jesús. Pero antes tenemos que tener un encuentro con Él. Un encuentro que pueda transformar cada corazón, cada vida. Si no hay un encuentro, no va a haber transformación. Si no hay un encuentro con Jesús, no vamos a experimentar eso que debemos y que va a transformar nuestra vida. No vamos a estar dispuestos a que Dios haga con nosotros lo que tiene que hacer. Yo te he contado antes que cuando el Señor salió a mi encuentro, lo primero que yo dije fue, en mi vida no pueden pasar cosas normales, porque se supone que Dios no es un Dios natural, es un Dios sobrenatural. Entonces, si yo digo que soy su hijo, en mí tienen que pasar cosas sobrenaturales. Y lo que te digo no es para hacer alarde de algo que Dios haya hecho por medio de mí. Es que de una forma natural ocurre lo sobrenatural cuando estamos conectados con Dios. Y la iglesia se ha acostumbrado a hacer cosas naturales y a ser natural. La iglesia se ha acostumbrado a razonarlo todo. La iglesia se ha acostumbrado a decidir de qué forma puede transmitir la esencia de Dios mismo a las otras personas. La iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de ti y de mí, muchas veces lo que hacemos es
selectivamente dejar que Dios pueda formar alguna parte de nuestro carácter y otra no. Obedeciendo parcialmente la palabra de Dios. Eligiendo de qué forma tengo que seguir a Dios. De qué forma tengo que servirle a Dios. En qué tiempo servirle a Dios. Y de qué manera hacerlo. Olvidando que si decimos que Él es nuestro Señor, pues a Él debemos someternos. Olvidando que si decimos que Él es nuestro Padre, pues debemos someter nuestra vida totalmente a Él. Olvidando que Él debe ser lo más importante para nosotros. Y que si Él es lo más importante para nosotros, entonces haremos cualquier cosa que Él nos pida, iremos a cualquier lugar que Él pida que vayamos, escucharemos su voz y estaremos siempre dispuestos a colocar en práctica su instrucción. Pero no, lo que ha ocurrido es que por falta de tener un encuentro que pueda transformar nuestras vidas, vivimos solo de destellos de la gloria de Dios. Vivimos de momentos solamente. Momentos como los que vivimos ahorita, donde puedes sentir al Espíritu Santo que te está abrazando, que te manifiesta su amor y que te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Pero son encuentros, yo no le llamaría superficiales, pero son encuentros que Dios permite que nosotros podamos tener para darnos un abrebocas de lo que realmente quiere que nosotros podamos experimentar. Eso es lo que ocurre acá. Eso es lo que pasa muchas veces. El problema es que no estamos profundizando con una relación que deberíamos tener con el Espíritu Santo. Y nos estamos conformando con una oración de 5 minutos, con una lectura de la palabra de 10, con servirle al Señor simplemente, sin ser llenos del Espíritu Santo, con hacer para Dios algunas cosas, pero no ser integrales delante de Dios. No profundizar en una relación que pueda transformar. Recuerda que al principio te hablé de encuentro. Y cuando tenemos un encuentro con Dios de verdad, genuino, es imposible que nuestra vida continúe igual. Es imposible. Cuando tenemos un encuentro con Dios, es imposible que sigamos siendo los mismos. Estamos sí en un proceso donde poco a poco Dios está formándonos, estamos en ese proceso de santificación, pero es imposible que las cosas vuelvan a ser igual que antes. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio. Y esa forma de humillarnos nosotros, esa forma de morir a nosotros mismos y seguir la cruz o seguir a Jesús, es realmente difícil cuando no hay un encuentro con Dios. Cuando hay un encuentro con Dios, el Evangelio no se te convierte en una carga, sino que el Evangelio es una bendición. Cuando hay un encuentro con Dios, el servicio a Dios no se te convierte en una carga, sino que el servicio a Dios es un refrigerio. Ahorita comentaba cuando venía hacia acá, yo le decía a los muchachos, les decía, mire, yo en teoría debería estar cansado. En teoría no debería tener fuerzas, en teoría debería estar agotado, pero qué cosa más extraña que me siento con más fuerza que nunca. A pesar de que físicamente quizás no he dormido lo suficiente, no he descansado lo suficiente. Cuando hacemos cosas para Dios con amor, nuestras fuerzas son renovadas. Cuando servimos a Dios con amor, cuando estamos comprometidos con Él, porque queremos agradarle con todo lo que hacemos, somos renovados. Y esa renovación del Espíritu nos da la fuerza suficiente, nos hace personas determinantes, nos hace personas que no andan colocando una excusa para hacer algo para Dios, sino que entienden que tienen una responsabilidad. Yo tengo que decirte hoy que tú tienes una responsabilidad. Pero no es de hacer las cosas por hacerlas, porque cuántas veces hemos escuchado, sírvele al Señor. Mira que tienes que servirle al Señor. Y yo creo que algunos de nosotros servimos a Dios porque sentimos ese impulso del líder, sentimos ese impulso de la persona que nos dice, ánimo, vamos, sírvele. Pero la realidad es, ¿por qué lo haces? Esa es la pregunta que debemos en esta mañana hacernos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estás en un lugar como estos hoy? ¿Por qué te congregas domingo tras domingo o jueves tras jueves? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué cantas? ¿Por qué sirves al Señor? ¿Por qué haces todo lo que haces para Dios? Esa pregunta debe confrontar la manera y la forma en la cual nosotros
hacemos lo que hacemos para Dios. Porque si en nosotros no hay pasión, si en nosotros no hay determinación, si para hacer las cosas necesitamos que nos empujen, si para hacer algo para Dios necesitamos que estén detrás de nosotros, entonces quizás carecemos de un encuentro con Dios que pueda transformar nuestras vidas como realmente tiene que hacerlo. Porque créeme, un encuentro con Dios no hace, o hace más bien, que nosotros seamos muy, pero muy diferentes. Te lo dice una persona que jamás imaginó estar delante de personas y poder predicar la palabra. Te lo dice una persona introvertida, y todavía creo que soy una persona introvertida. Una persona que le costaba muchas veces socializar, hablar con alguien más. Una persona que prefería mantener distancia, porque como estaba tan herido, el tener relaciones es exponernos a que nos maltraten. Te lo dice una persona que en su momento no entendía cómo Dios podía fijar su mirada en él. Te lo dice una persona que la primera vez que escuchó que le dijeron que tenía que ser pastor, salió corriendo. Porque no entendía cómo Dios podía usar a una persona en ese momento, estoy hablando de casi de 14 años atrás, como yo, siendo como yo era. Pero el aceptar el llamado significó en mi vida el poder anhelar un encuentro con Dios que transformara mi corazón. Y fueron muchas noches. Y fue mucho el tiempo que dediqué a ver lo que normalmente no veía, a escuchar lo que normalmente no escuchaba. Y mi oración era: Señor, quiero conocerte. Señor, quiero verte. Señor, quiero que me enseñes. Quiero que te reveles a mi vida. Y cuando yo vi que se le apareció el apóstol Pablo, yo me comparé con él y yo dije: yo hasta allá no he llegado, yo no he sido tan malo. Comparando mi vida con la del apóstol, antes de que el apóstol tuviera el encuentro con Jesús. Claro, yo dije: si usa a Pablo, me puede usar a mí. Porque Pablo se coloca como ejemplo, no solamente de lo bueno que hizo Dios con él, y que después Pablo continúa haciendo. No, él se coloca como ejemplo para que veamos quién era Pablo antes de tener un encuentro con Dios, antes de tener un encuentro con Jesús. Como para decir: mira, si tú no crees que cumples con los estándares, pues Pablo de alguna manera fue usado por Dios. Y todos los apóstoles decían: Pablo, él era quien nos perseguía, él era quien nos mataba, él era de quien debíamos escondernos. No querían saber nada de Pablo. Pablo era un tipo buscado, ¿no? Era un tipo peligroso, conflictivo, agresivo. Pero él decía que en ese momento que tenía a Dios en su corazón, no siendo así. Y repito, y si Pablo pudo tener un encuentro con Jesús, yo entendí que tenía que anhelar tener un encuentro con Dios. Porque me tocó aceptar el llamado, yo no diría que a la fuerza, no fue obligatorio, pero sí porque tenía que hacerlo. Si no, no me casaba. Si no, mi esposa no me iba a prestar atención, la que hoy es mi esposa. Entonces ella me decía, recuerdo que me decía: yo no estoy buscando novio, yo estoy buscando esposo. Claro, yo dije: no, yo también. Yo antes no estaba buscando, pero ahora sí estoy buscando. Te recuerdo que yo le dije: dime qué tengo que hacer. Yo creo que eso fue una pregunta que ahora yo digo fue buena, ¿no? Pero en ese momento yo digo, no sé cómo la hice. Yo decía: dime qué tengo que hacer. Claro, ella saca un listado de una cantidad de cosas que tenía que hacer, que yo decía: pues yo no podré hacer eso. Entonces yo le decía: yo estoy seguro que yo no puedo hacer esto. Dime cómo lo hago. Entonces ella se convirtió para mí como una especie de maestro en ese momento, donde me decía: mira, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto. Y cada vez me sumaba más y más cosas, ¿ya? Y yo sentía que decía: yo no voy a poder cumplir con esto. Yo le decía: ¿cómo hago para hacer esto? Pero claro, lo que yo no me estaba dando cuenta es que ella me estaba exigiendo a mí lo que seguramente no le exigía a cualquier otro. ¿Ya ves? Muy seguramente por el llamado, qué sé yo. Porque ella tuvo un pretendiente argentino antes de mí.
Sí, tuvo un pretendiente y el tipo se vino de allá a Argentina y todo. Tenía ya, según tengo entendido, tenía varios meses hablando con él por chat, cuando eso se usaba, el chat ese, en mi época, ¿no? El Messenger, ¿no? Claro, y ella tenía tiempo de estar hablando con el argentino, che, boludo, ya voy para allá a buscarte, boludo. Así. Y el tipo se vino, ¿verdad? Se vino para acá a buscarla y eso. Y ella dice algo extraño, a mí me parece extraño, porque después que lo hace venir, lo ve y la primera impresión que le da, le dice, no, este no es el tipo para mí. Y ni siquiera había hablado con él, apenas lo había visto, ¿sabes? Dice, no, este no es el tipo para mí, este no fue el tipo que Dios creó para mí. Y lo rechazó, ¿verdad? Y la mamá vio el argentino y se dejó tramar por el argentino. La suegra, que gracias a Dios está a bastante distancia de acá. Y se dejó tramar por el argentino, la escuchó, che, suegra, te amo. O sea, así le habló así, la suegra se derritió. Y la regañó y le dijo, pero presta atención, que este es un hombre de Dios y tal, que no sé qué. Dale, que ese es tu esposo y tal. Y le dijo, no, ese no es. Claro, ella, antes de irse, ella, pues, aceptó la invitación, dice, por allá por el mar, por allá por La Mojana, creo que es. ¿Qué es lo que queda por allá? En fin, le sacó el jugo al argentino. Y a su vez le sacaba el cuerpo. ¿Ves? Tú sabes, tú has conocido mujeres así, ¿no? Te quitan, pero a la vez te sacan el cuerpito. Me dice, cálmate, que vas como muy rápido. Cuando ya él se tenía que ir, le dijo, no, mira, yo te voy a ser honesta. O sea, tú no eres el hombre que... Así, porque ella habla así como directico. O sea, tú no eres el hombre que Dios creó para mí. Yo no siento que seas tú. Palabras más, palabras menos, vete para Argentina, yo no me voy contigo, que Dios te bendiga mucho. Y el tipo se fue. Curioso que cuando me vio a mí, se derritió. Sí, la verdad es esa. Y yo recuerdo que hace poco vi una foto de mí y yo era feo. Estaba flaco, chupado, estaba vuelto nada. Yo no sé ya qué me vio a mí en ese momento. Sí, exacto. O sea, bueno, ustedes me ven así, de simpático, pero es gracias a la buena mano que tiene ella. Pero la realidad es que yo no estaba tan bien. Yo vi una foto y yo me sorprendí. Y dije, me han sentado bien los años, aún con barriguita y todo. Pero en ese momento ella quedó flechada conmigo. La suegra no tanto. La suegra no tanto. Ya yo con toda esa anécdota, ella oró por mí como reprendiendo algo, ya ves, como alejándome de algo. Ya. Y decía, este tipo no es para mi hija. Y me decía así con voz fuerte y erguida, porque yo he orado por mi hija, por un pastor. Como diciendo, yo en ti no veo ese pastor. Pero, ¿a qué voy? A que lo que muchas veces desprecia el hombre, Dios ve un valor especial. ¿Ya ves? Entonces yo decía, bueno, esto es muy grande y yo tengo que cumplir con muchas expectativas, con muchos requisitos para que Dios pueda usarme. Yo decía, seguro que Dios conmigo, quiere hacer algo, pero no creo que sea ser pastor. ¿Ya ves? Así que vamos a ir paso a paso. Yo me quedaba en silencio, yo dejaba que la gente dijera lo que dijera, especialmente ella. Pero yo día tras día yo veía cómo Dios confirmaba el llamado. Entonces habían personas en la iglesia donde yo asistía que me llamaban sin conocerme, pastor. Y yo no soy pastor. El pastor, allá está el pastor. Yo no soy pastor, yo me llamo Ronald. Hasta ahí Ronald. Y después era otro escenario, otro día. Pastor, hágame un favor. Que yo no soy pastor. O sea, llegué el momento en que ya me dejó de dar rabia. Yo dije, o acepto el llamado o lo acepto. Bueno, ¿qué tengo que hacer para poder aceptar el llamado de Dios? Y entendí que tenía que tener un encuentro con Él. Un encuentro con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y decía, ¿cómo es eso? Preguntaba yo, ¿pero cómo es eso? Y algún día vi un predicador que tenía un libro que es muy conocido, fue hasta bestseller y todo, que se llama Muy buenos días, Espíritu Santo. Y ese libro llegó a mis manos y yo empecé a leer ese libro. Y empecé a ver en ese libro unas cosas extrañas, pero rarísimas. Pero, o sea, tú no me vas a creer lo que me pasaba. O sea, lo que me ocurría a mí cuando yo leía el libro era que yo no podía leer el libro sin sentir la presencia de Dios. Era algo bien, pero bien extraño para mí. Entonces yo empezaba
a llorar y yo decía, pero ¿qué me está pasando a mí, vale? Yo me estoy volviendo loco, yo simplemente estoy leyendo un libro y yo podía sentir algo que en ese momento no entendía, pero que era la misma presencia de Dios, diciéndome, vas por buen camino, anota, aprende y practica. Y en ese libro decía algo así como, jamás vas a poder tener una experiencia sobrenatural con Dios si no anhelas tener una experiencia sobrenatural con Dios. Jamás va a ocurrir algo sobrenatural si no entiendes que para lo sobrenatural tú tienes que acceder a eso. O sea, tienes que disponerte a eso y tienes que buscar que eso pase. Entonces entendí que tenía que provocar algo en lo espiritual. No tenía un tutor, no tenía una persona que me guiara. Mi esposa me dejaba a la distancia, yo le preguntaba algunas cosas, pero la mayoría fue el mismo Espíritu Santo de Dios enseñándome que podía tener experiencias con Él para poder cambiarme a mí. Porque yo decía, es imposible que sea como Jesús. Es imposible que sea como Pablo. Yo no creo que califique para ser como Él. Y cada vez oía mucho más fuerte que el Espíritu Santo me decía, tienes que ser como yo. Tienes que ser como yo. Y para eso tienes que conocerme a mí. ¿No te imaginas cuánta gente dentro de la iglesia está sin conocer de Dios? ¿No te imaginas cuánta gente habla de Dios sin conocerle a Él, sin tener la sensibilidad de escuchar la voz de Dios y entender que es Él quien está hablando? Porque es muy difícil que la gente reconozca a Dios y reconozca la voz de Dios si no conoce o no tiene tiempo de intimidad con Dios. Es imposible. Tú has oído hablar de Dios, que no quiere decir necesariamente que conozcamos de Dios. Cuando exponemos nuestro corazón a la presencia de Dios, y no te estoy hablando de media hora, no te estoy hablando de una hora, te estoy hablando de mucho tiempo en su presencia. Que eso se te convierta a ti en algo natural. Que cuando tú camines, tú puedas entender que Dios te habla. ¿A ti no te ha pasado? Yo no creo que yo sea el único loco. Pero yo escucho la voz de Dios. Yo la escucho. Y me muero cuando no la escucho. En el buen sentido de la palabra. A mí me pasa algo, tengo algún problema, algo, y yo corro. Yo no es que camino, yo corro a lugares específicos que yo tengo para poder escuchar a ver qué Dios me dice. Pero ahora recordándolo bien, yo estuve muchas noches y muchas madrugadas llorando, literalmente, diciéndole al Señor, Señor, revélate a mi vida. Quiero conocerte, quiero escucharte, quiero ver tus pies, quiero verte a ti. Señor, quiero conocerte. Porque una de las primeras palabras que escuché de parte del Espíritu Santo fue, para que puedas ser como yo tienes que conocerme a mí. Para que puedas ser como yo tienes que conocerme a mí. A nosotros no se nos puede pasar la vida sin que Dios forme nuestro carácter completamente. Si antes mentías, ya tú no eres mentiroso. Si antes eras gritón, ya tú no eres gritón. Si antes eres ofensivo, ya tú no eres ofensivo. Si antes robabas, ya tú no robas. Si antes te expresabas mal, ya tú no te expresas mal. Si antes le eras infiel a cualquier persona con la cual tú tenías una relación, ya tú no eres infiel. Si antes eras alguien, ahora eres totalmente distinto, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti, habita en ti, pero sobre todo porque estás lleno o eres lleno del Espíritu Santo a diario. Porque tienes tiempos de comunión con Dios que transforman tu corazón y te vuelven más afín a Él. Entonces, a medida que se nos pasa el tiempo, lo que debería pasar más bien es que cuando fallamos, porque lamentablemente mientras que estemos en este cuerpo vamos a seguir fallando, nos duela fallarle a Dios. En el corazón. En el corazón. Que nos duela ofender a Dios. Mientras que no nos duela ofender a Dios, mientras que no nos duela fallarle a Dios, jamás, podemos decir que jamás hemos tenido un encuentro con Él genuino, de verdad, genuino. Porque cuando lo tenemos, nuestra vida cambia. Nuestra forma de ver la vida cambia. En Lucas 22, del 60 al 61, una historia conocida.
Lucas 22 del 60 al 61, Nueva Traducción Viviente dice, pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Todos conocemos esta historia. Es la popular negación de Pedro, ¿verdad? Que lo negó 3 veces. Pero sabes, yo quiero enfocarme en esa mirada de Jesús al momento en que Pedro le falló por 3.ª vez. ¿Tú puedes imaginarte por un momento cómo lo miró Jesús a Pedro? Porque dice la palabra que él salió corriendo. Pero antes de eso, se le pasó por la mente, dice, él mira a Jesús cuando le falla y se le pasa por la mente la advertencia que le había hecho Jesús antes. Que le dijo, mira Pedro, tú me fallarás 3 veces, me negarás 3 veces, ¿verdad? Y recordamos al testarudo de Pedro que decía, yo Señor jamás, ¿cuándo? Nunca. Yo fallarte a ti, jamás. Y yo creo que Jesús decía por dentro, no sabe lo que dice. Pero sabes, le falló la 3.ª vez, hasta maldiciendo. Y en ese momento mira a Jesús y Jesús le mira a él. Tú puedes imaginarte, por un momento, repito, la mirada de Jesús. ¿Cómo habrá sido la mirada de Jesús hacia Pedro? Porque dice la palabra que salió corriendo. Pero ¿cómo lo habrá mirado Jesús? ¿Será que Jesús lo miró como diciendo lo que dicen las esposas muchas veces, ¿verdad? Que dice, te lo dije. ¿Será que Jesús lo miró así? ¿Será que Jesús lo miró con rabia de pronto diciendo, me fallaste porque te necesitaba? ¿Será que Jesús entró en depresión porque Pedro le falló? Y la mirada que lanzó hacia Pedro fue... ¿Cuántas veces hemos mirado hacia alguien? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuántas veces? Pero la mirada de Jesús. Yo me hice esa pregunta un montón de veces. ¿Qué fue lo que provocó que Pedro corriera? ¿Fue que Jesús lo miraba? Sí, pero ¿cómo lo miró? ¿Cómo lo miró? Y sabes, yo imagino a un Pedro destrozado. Mucho más que Jesús, que era golpeado. Yo imagino a Pedro con el corazón por dentro partido en 1000 pedazos. Porque esa mirada de Jesús fue una mirada con compasión. Fue una mirada con amor. Fue una mirada a la distancia como diciendo, hey, a pesar de lo que me hiciste, te amo. Como diciendo, ¿recuerda lo que te dije? Bueno, yo sabía que iba a pasar. Esa mirada de compasión, imagino con los ojos de Jesús llorosos, de tanto golpe que recibía, pero también de ver la reacción de Pedro. Yo creo que Jesús en ese momento, permíteme imaginarlo de esa forma, porque yo he conocido un Dios de amor y de compasión. Jesús en ese momento le dijo al Padre en oración, Padre, tu Espíritu Santo que consuele a Pedro. Y el ser como Jesús significa que yo puedo ver en las otras personas errores, pero que yo los miro con la misma compasión con la que Jesús me mira a mí. Con el mismo amor con que Jesús me mira a mí. Con el mismo amor con que Jesús miró a Pedro después de haberle negado 3 veces. Mira que Pedro era de los más cercanos de Jesús. Estaba ahí cerquitica de Jesús. Andaba con Jesús para arriba y para abajo. Él tenía 12 apóstoles, pero él a 3. Estaban cerca con 3. Y dentro de esos 3 estaba Pedro. O sea, Pedro no era cualquier lagaña mico. Pero era uno de los cercanos de Jesús. Entonces yo imagino a un Pedro desconsolado diciendo, le fallé a la persona más importante que he conocido. Negué a la persona más importante que he conocido. Y esa mirada de Jesús diciéndole, te amo. Para él fue tremendo. Que yo creo que fue lo mismo que sintió Judas después. La única diferencia es que Judas tomó una mala decisión.
Pero el devolver las monedas de oro que le pagaron por entregar a Jesús y tirarla al suelo y después ahorcarse, era decir, estuve con Jesús y le entregué. Sintió exactamente lo mismo que Pedro. Porque cuando estamos cerca de Jesús, escucha bien, cuando estamos cerca de Él somos diferentes. Somos distintos. A todos los que no tienen a Jesús en su corazón. De la misma mirada de Jesús, el mismo rostro de Jesús, la misma cara de Jesús, debe ser la misma nuestra. Siempre, en todo momento y con todas las personas. Yo tengo que confesarles algo. Nosotros no estamos llamados para odiar. Y no debemos odiar a nadie. Pero yo odio algo. Yo odio la religión. Porque le ha hecho mucho daño a la iglesia. Y le ha hecho mucho daño a las personas. Demasiado. Y a veces me odio a mí mismo porque intenta salir ese brote de religiosidad que hace que juzguemos y condenemos a aquella persona que se equivoca. Porque creemos de alguna manera que nosotros somos mejores que ellos. Y no es así. No hay ninguna diferencia entre alguna otra persona y yo. A excepción del Espíritu Santo en mí, fortaleciéndose cada día más. Y si eso es lo que está pasando, en mí debe haber compasión, en mí debe haber amor, en mí debe haber una oportunidad más para aquel que me ha defraudado. En mí debe estar Jesús. Y debe ser Jesús quien dirija mis pasos. Juan 8:9 al 11 dice: los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. A manera de pregunta, ¿ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Y dice: yo tampoco. Le dijo Jesús: vete y no peques más. Esta mujer fue sorprendida en pleno acto, ¿no? Y decía la ley mosaica que esta mujer debería ser apedreada. Y Jesús estaba frente a una multitud inmensa predicando la palabra y le traen la mujer. Y le dicen: maestro, ¿tú qué opinas? Mira, fue sorprendida en el acto, haciendo algo incorrecto. Y la ley dice: hay que apedrearla. Hay que matarla a punta de peñón, como decimos aquí en la costa. Y Jesús le dice: ok, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice la palabra, es que no es solamente la frase que lanzó Jesús. Porque yo estoy seguro que esa misma frase la hubiese dicho otra persona y la reacción hubiese sido diferente. Pero era el Jesús mismo, la esencia de Dios, diciendo lo que decía. Y esto habla de poder y de autoridad. Pero habla también de ser genuino, habla de ser transparente, de ser íntegro. Que es a lo que estamos llamados nosotros. Porque nunca ha sido tan importante lo que decimos, sino cómo lo decimos, pero sobre todo, si realmente somos íntegros al decirlo. Y Jesús lo que dijo, lo dijo lleno del Espíritu Santo. Parecen palabras simples, como diciendo: bueno, listo. El que no tenga pecado empieza a tirarle piedra. Pero yo imagino ese momento donde había una multitud tremenda, donde ellos venían y lo que ellos esperaban era que Jesús dijera: ok, hay que obedecer la ley mosaica, hay que apedrearla. Pero Jesús dijo: no, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice la palabra de que uno a uno se fue apartando del lugar, desde los más viejos. Y cuando hablo la palabra que hace esa referencia de los viejos, eran de los más tercos quizás, los que más experiencia tenían, los que más
sabiduría tenían, lo que más palabra conocían, se fueron apartando uno a uno. Jesús los confrontó. Y me llama la atención que eran fariseos y seduceos de la época, y aún con ellos, que siempre fue algo rígido, fue amoroso. Fue amoroso. Les dijo, lance la primera piedra a quien esté libre de pecado. Y como todos tenemos pecado dentro de nosotros, es una lección grande la que Jesús nos está dando. Para dejar de tirar piedras, para dejar de ofender, para dejar de maltratar, para en vez de acabar o intentar acabar con la vida de esa persona que nosotros creemos que no merece la gracia de Dios, podamos lanzar las piedras a un lado y decirle, yo tampoco te condeno. Vete, no peques más. Ser como Jesús significa el poder perdonar de todo corazón cuando alguien nos hace daño. Ser como Jesús significa que yo veo el error en la otra persona. Y si bien es cierto, la ley avala que yo pueda de alguna manera juzgar o que pueda condenar a esa persona, yo digo, mira, acércate a mí. Yo te quiero ayudar. O que simplemente haga lo que el Espíritu Santo coloque en tu corazón para que le puedas decir a esa persona cuánto Dios le ama. Pero mientras que no veamos a la gente como realmente tenemos que verla, esa es la evidencia de que Cristo no está gobernando nuestras vidas y que carecemos de un encuentro urgente que pueda transformar nuestros corazones. Hoy yo quiero dejarte esta palabra en tu corazón para que por medio del Espíritu Santo tú puedas evaluar tu vida y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿De verdad soy como Jesús? O digo, vocifero y digo, yo soy cristiano. Yo voy a una iglesia cristiana. O colocas en tu hoja de vida, soy cristiano para que te contraten más rápido. ¿Cómo eres? ¿Quién realmente eres? Y esta pregunta no es para que la respondas aquí, en este lugar. O que la responda alguien más diciendo, no, es que como vas en la iglesia debes ser piadoso. Porque la realidad quizás puede ser otra. ¿Quién eres de verdad? ¿Quiénes somos de verdad cuando nadie nos ve? ¿Quiénes somos en una habitación solos, sin que esté nadie? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Los que nadie conoce, pero que Dios sí. ¿Cuáles son? Pues esos pensamientos, esos que tú eres en privado, es lo que realmente eres. No es lo que eres aquí. No es lo que eres cuando la gente te ve. Es lo que eres cuando solo Dios te ve. Eso es lo que realmente eres. Que la crisis muchas veces aflora eso que somos y lo saca de una forma natural y Dios lo permite porque muchas veces nos confundimos y decimos, no, es que yo sí soy piadoso. Mano, cuando tú tengas la oportunidad de hacer daño lo harás. Lo vas a hacer. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Si tú no te afirmas en Dios, vas a andar por hoy haciéndole daño a todo el mundo. Y como excusa vas a decir, esta es la palabra de Dios. Si tú eres líder y Dios te está preparando para ser pastor, tú no estás ahí para estar señalando, juzgando y condenando a la gente. No estamos para eso. Ya la gente tiene suficiente con la consecuencia de su pecado. Tú no. Dice la palabra, juzgad con justo juicio. Porque tampoco te puede decir, es que la palabra dice que tú a mí no me puedes juzgar. No, la Biblia dice juzgad con justo juicio. ¿Sabes qué significa eso? Juzgad como Dios lo haría. Juzgad como Dios lo haría. Y la justicia de Dios es muy diferente a la tuya y la mía. La justicia de Dios es muy diferente a la tuya y la mía. ¿Qué pasa con aquel que recibe un golpe en una mejilla? ¿Qué dice el hombre? Zámpale su trompa en la otra. Eso es lo que dice el hombre. ¿Qué dice Dios? Esa es la justicia de Dios. Juzgar con justo juicio significa hacer lo que Dios haría.
Y con el ejemplo de esta mujer, ¿qué hizo? Jesús tomó una piedra y le lanzó la piedra a la mujer. No, él dice, yo no te condeno tampoco. Pero también dice, vete y no peques más. La práctica del pecado es inherente al que no es hijo. Cuando tú practicas el pecado, quiere decir que no eres hijo y que no has tenido un encuentro con Dios. Ustedes, o decía, vosotros son hijos de vuestro padre, el diablo, porque ellos en la práctica hacían lo que les deshonraba a Dios. Y siempre Jesús decía, en cambio ustedes deberían comportarse de otra manera. Ustedes deberían ser distintos. Ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo. Mira, te lo dice una persona impulsiva en su momento, una persona conflictiva en su momento, una persona con un temperamento horrible, con una persona que era humillativa, con una persona que ofendía con todo lo que decía, con una persona que golpeaba en todo momento, que siempre estaba esperando, es más, ni siquiera esperaba un golpe, devolvía 3. Pues tú puedes creer que ahí está el pastor inmaculado. Ni por ahí te imaginas. Pero yo me arrodillaba y le decía, Señor, yo no quiero ser así. Decía, no quiero ser así, no quiero, porque entendía que me hacía daño yo, le hacía daño al Espíritu Santo y le hacía daño a las personas que tengan alrededor. Entonces decía, Señor, no quiero ser así. Y esa era mi oración, no quiero ser así. Mi oración no era, Señor, bendíceme, mira que necesito plata, Señor, mira que necesito dinero, Señor, mira que necesito un carro. No, yo decía, Señor, yo quiero ser como tú. Yo no quiero ser así. No quiero. Y le hacía daño a alguien y yo decía, pero ¿por qué tengo que ser así? Y iba otra vez de rodillas, Señor, volví, le embarré. No quiero ser así, no quiero ser así, no quiero ser así. Yo no te voy a decir, no, que yo oraba y oraba de esta forma. Mira, Dios me transformó de esta manera. Yo, 25 pasos para que tú te transforme a ti Dios también. Yo, entonces decía, primer paso, el salón tiene que ser rojo. Segundo paso, tienes que tener un silloncito de 40 centímetros para que puedas buscar la presencia de Dios mejor. Tercer paso, importantísimo, entrar sin zapatos. Cuarto paso, importante, tiene que ser con camisilla. Yo no te voy a hablar a ti de pasos para tener comunión con Dios. Yo lo que te puedo decir es que Dios ve un corazón dispuesto. La oración más sincera que yo he hecho, que yo siento que ha sido la más sincera, donde he visto que la presencia de Dios es descendido, es cuando le he dicho, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Es la oración más difícil que tú puedes hacer. Más difícil. Porque hay gente que se sabe el Padre nuestro que estás en los cielos, y te la sabes de memoria. Pero es un modelo de oración. Tu oración debe ser genuina, debe salir de tu corazón. Y no oculta lo que tú eres, lo saca. Mira, Señor, lo que soy yo, Señor, soy un mentiroso. No quiero ser mentiroso. Mira, Señor, mira cómo soy yo. Yo odio a fulano, odio a mengano, y odio a Claudio, Señor, y no quiero seguir odiándolos. Esa era mi oración. Señor, tú me has dicho que perdone, pero qué difícil, no quiero perdonar, lo quiero matar, lo quiero asesinar, lo quiero ahorcar. Esas eran mis oraciones muchas veces. Tú dirás, caramba, qué relación tan rara tú tenías con Dios. Pues esa es mi relación con Dios. ¿Yo acaso puedo ocultarle a Dios quién soy? ¿Acaso puedo decirle a Dios algo que no soy? ¿O puedo aprenderme la Biblia de Génesis a Apocalipsis y decirle, Señor, porque hay gente que le encanta relatar la Biblia, Padre, en el nombre de Jesús, tú dices en Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor, y yo sé que me fortalece, pero no es una oración genuina, es una oración que le relata la palabra a quien la dijo. Qué cosa más curiosa. Y de una forma que la hacemos, y cuando es en público más, para que las otras personas escuchen, wow, qué oración tan hermosa da esa persona o ese pastor, me conmueve. Una oración genuina es la que toca el corazón de Dios, pero que lo hace una persona genuina, una persona transparente. Yo amo la gente que es genuina y transparente, que ya yo sé qué esperar. Yo amo ese tipo de personas.
Pero ese que me cuesta descifrarlo así, también lo amo, ¿me entiende? Pero tengo mis reservas. Es que me toca descifrarlo, que tengo que desconcharlo así. Yo tengo mi prevención, no lo dejo de amar, pero tengo mi prevención. En cambio, ese que de pronto está por ahí y se le sale una vulgaridad. ¡Ay, yo algo que se sienta bien, porque está al lado mío, dice, por dentro están diciendo, en barre salió una vulgaridad, ¿vale? Y quieren cambiarla enseguida, ¿verdad? Y yo siento que eso es lo que están diciendo. O sea, siento que se sintieron mal. ¿Ya qué más? ¿Ya qué más? ¿Ya qué más? O sea, ¿qué más? Entonces yo lo único que hago es que me invento algo para hacerlo sentir cómodo. Hace algún tiempo llegamos a un lugar, ya ves, donde había unas personas y había una que estaba cumpliendo años, ¿sabes? Y eso había una parranda ahí. Claro, yo llegué y yo llegué al lugar, yo me senté normal, ¿ya ves? Me senté normal, me senté en la silla y tal. Y algo me decía que esa persona no estaba bien con mi presencia, a pesar de que sabía que iba. Pero algo me decía que no se sentía bien, ¿ya ves? Entonces, claro, lo que el Espíritu Santo me dijo, en vez de lo que otras personas hubieran podido hacer, religiosos, ¿de? Que hubieran llegado y hubieran dicho, puesto su carona, ¿verdad? Se hubieran sentado en la silla, así con la cara, así como un mango chupado. Y enseguida, esta vaina aquí es del diablo. Esto aquí no fluye el espíritu, aquí fluye la bandidez, el alcoholismo. Esto aquí, 5 minutos y nos vamos. A mí lo que el Espíritu Santo me dijo fue, ¿tú sabes lo que significa amar? En este caso es acompañar. No lo hagas sentir más mal de lo que se siente. Haz como si nada estuviera pasando. Dale, pa. Ya para acá comida, yo me siento ahí contigo. ¿Cómo va la cosa, mi hermanito? Bien. No, bacano, papá, tal. Todo bien, mi hermano. Ajá, y entonces, no, bien y tal. Y yo, ajá, yo la bulla casi no me deja escuchar. Ajá, sí. No, sí, mani, no, sí, no, bacano. No, ¿y qué más? No, sí. ¿Y cuánto? Y sí, claro. Y yo hablando ahí, normal con él. Normal. Hay una forma rara de amar. Por ejemplo, cuando tú sabes que esa persona te ofendió, ¿verdad? Y ella sabe también que lo hizo. Y que el Espíritu Santo de Dios te dice, ya es suficiente con lo que él siente. Tú ámalo. Entonces, claro, esa persona, ¿qué espera que tú le hagas? ¿Qué espera que tú le hagas? Que le digas, ¿verdad? Hey, tú eres barro, me fallaste y tal. Oye, tú eres mala gente. ¿Viste lo que me hiciste? ¿Viste? Oye, barro y tal. En el mejor de los casos. Porque aquí, gentecita, hay veces nosotros, hasta abuela y mamá mentamos. Aquí en la iglesia no pasa eso. Ni con este servicio, sino en el del sur. Pasa mucho. Con mucha frecuencia pasa. Acá no, acá todos parecen ungidos. Pero cuando esa persona, en vez de que tú le hagas un reproche o lo acuses, tú lo que haces es que lo abrazas. No juegue, esa vaina es liberadora. Tanto para ti como para esa persona que lo recibe, porque esa persona que lo recibe no lo espera. Esa es típica la justicia de Dios. Yo hace poco escuchaba a un pastor que decía, estaba en una radio cristiana por allá en Guatemala, porque hablaba así como todo golpeado. Y decía, hermano, nosotros los pastores somos brutos. Así decía, somos brutos nosotros. Porque nos ponemos desde ese púlpito hasta cogiendo y echándole sátira a toda la gente, hablando mal de la gente y no sé qué y no sé cuándo. Y ahí tenemos a la gente por miedo. Está la gente sentada ahí teniendo miedo y temblando porque se van a ir para el infierno o porque no pueden tocar el ungido porque se van para el infierno enseguida. Y empieza a asustar a la gente ahí. Somos brutos. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente. Hay una cantidad de gente partida, vuelta a nada dentro de la iglesia. Ni siquiera estoy hablando de afuera. Sino dentro de la iglesia y tienen miedo de hablar contigo, pastor. Tienen miedo de hablar contigo. Porque tú eres un tipo que hasta ofendes desde el púlpito. Utilizando la palabra de Dios.
Tú debes ser diferente. Y no solamente hablo de aquellos que tienen llamado pastoral, sino que son líderes también. Hey, tú tienes que ver como Jesús mira. Ver a la gente como Jesús la ve. Ver a tu esposo como Jesús lo ve. Mujeres, van a ver a su esposo como Jesús lo ve. Eso estuvo barro, como diciendo, pastor, usted no sabe lo que usted me está pidiendo a mí. Vamos a ver si los hombres pueden ganarle esa actitud que es un poco reprochable, con todo el respeto de las damas, ¿no? Hombre, tú tienes que ver a esa mujer como Dios la ve. Fortaleza, sí. Ya los hombres les está llegando más el mensaje, o sea, están captando más la onda. Pero como yo he hablado de oportunidades, y cada vez que nosotros nos fallen tenemos que dar oportunidades, hay que dar una oportunidad a las mujeres, ¿cierto? Mujeres, usted tiene que ver a su esposo como Dios lo ve. Mejoró, pero todavía se siente la cosa, ¿sabes? Pero bueno, digamos que hay un empate técnico y que la cosa va bien. Es más duro, ¿no? Porque dicen que es más duro. Ella, que hay unos hombres de Dios espectaculares. Aquí hay unos hombres de Dios que Dios va a hacer unas maravillas con ellos, maravillas. Que ya las está haciendo, ¿sabes? Lo que pasa es que tú lo estás viendo de una forma natural. Mientras que no lo veas como Dios lo ve, en vez de hacer que ese hombre avance, lo que va a pasar es que va a retroceder. Entonces yo les he dicho a ustedes, hay un masaje evangelístico que usted tiene que hacer. Masaje evangelístico. ¿Sabe cuál es el masaje evangelístico? Una crema cualquiera, usted la compra en Juliao. Hay una de muy buenos precios. Y cuando ese hombre esté durmiendo, descansando, usted le va a hacer un masaje. Y va a coger ese hombre la cremita chévere, ojalá que sea esas de mentol, que le deja uno, lo va a coger en la espaldita suavecito, con mucho amor, y le va a decir esta oración: Señor, cámbialo. Parábola, transfórmalo. Eres tú el único que puede hacer la obra en su vida. Es más, ni siquiera tienes que hacerlo con la boca, lo haces en tu mente. Eres el único que puedes obrar en su vida, Señor. Es más, yo estoy seguro que tu Espíritu Santo en estos momentos, yo haciendo lo que estoy haciendo, está haciendo una obra en la vida de este hombre. Este hombre va a servirle al Señor. Este hombre, Señor, va a ser un hombre conforme a tu corazón. Este hombre va a ser el mejor esposo del planeta. Este hombre va a ser un príncipe. Este hombre me va a dar lo que yo le pida. Increíble. Ustedes son increíbles. ¿Ah? No. Es más fácil que ese hombre te dé lo que tú quieres que te dé a que cambie, ¿ves? El grito fue más fuerte. O sea, fue algo que salió como del fondo del corazón. Usted, Bueno, Mateo 9:35 dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Dice, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros pocos. Yo en alguna ocasión, yo sentí que algunos de los que estaban en la iglesia se tenían que ir. En otras palabras, yo quería echarlos. En serio, se portaban mal.
muy mal. Me sacaban la piedra. Yo decía, ¿qué hace en la iglesia? Que se vaya. Y una vez leyendo la palabra, me encuentro con este versículo, donde el Señor dice, y cuando los vio, sintió compasión por ellos. Y dijo, porque estaban confundidos y desamparados. Y el Señor me dijo, si tú estuvieras confundido y desamparado, ¿a ti te gustaría que yo te sacara de mi corazón? ¿A ti te gustaría que yo hiciera eso contigo? Yo decía, no, Señor, pero es que tú no ves lo que están haciendo. Y Él me dijo a mí, y tú no ves lo que tú haces. Hermano, se nos olvida lo que hacemos. Se nos olvida lo malo que hacemos. Se nos olvida que para el Señor es lo mismo un chismoso que un homicida. Pero creemos que ese chismoso justifica la vaina. Pero como no estamos matando a nadie. Siendo chismoso, cogemos al que hizo otro error y le decimos, tú te vas a ir para el infierno. Y están los cielos diciéndonos, tú eres un chismoso. O todavía hay gente dentro de la iglesia que dicen mentiras piadosas. No existen. No existen. Mentiras piadosas. ¿De dónde sacaste todo eso, padre? Mentiras chiquitas. Búscame en la Biblia donde diga se aceptan las mentiras chiquitas. Una mentira inofensiva. Pero cuando el hermano se equivoca, se te olvida que eres mentiroso, porque tú no dices mentiras chiquitas, tú eres mentiroso. No existen mentiras chiquitas, ni mentiras piadosas, ni nada de eso. O dices la verdad, o dices mentiras. O es una, o es otra. ¿Qué te estoy diciendo, hermano? Mira, tienes que ocuparte de ti. Tienes suficiente contigo. Ocúpate de ti. Y deja que los procesos de las otras personas pueda llevarlos Dios así como lleva tu proceso. Y sé un facilitador. Sé un mediador. Sé esa persona que ayuda, que consuela, que abraza. Sé esa persona que le dices a esa otra que se equivocó, hey, fallaste, pero no te preocupes. Yo estoy contigo. Hey, te equivocaste, pero no te preocupes, yo te acompaño. ¿Sabes que hay gente que dice, no, yo no voy más a la iglesia porque me equivoqué? ¿Tú sí sabes eso? Gente que me ha llamado al Señor y me ha dicho, pastor, mire, pasa esto y esto y esto, yo no voy más porque yo hice esto y esto y esto. No, mi hijo, venga. Venga. Y acá hablamos, ven. Ven, aquí hablamos sobre el tema. ¿Sabes cuánta gente dentro de la iglesia, te voy a hablar de lo que conozco, ha intentado decir, pastor, no voy más, no quiero servirle más a Dios? Porque es que mire lo que hice, fallé. Digo, ven, pero ven acá. Te puedo hacer una pregunta. Muéstrame a alguien que no falle. Muéstrame a alguien que no erre al blanco. Muéstrame a alguien que todos los días se levanta y quiere hacer lo bueno delante de Dios y que tiene las mismas ganas todos los días de hacer lo bueno delante de Dios. Muéstramelo. No. Hay gente que empezó el reto y ya no lo está haciendo. Y nosotros que decimos reto tras reto, yo, no te preocupes, no lo viste ayer, velo hoy. Oh, pastor, quiero tirar la toalla. No te preocupes, tranquilo, ven, acércate, ven, hablemos. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Quién sí te dice aléjate? Ojalá que no sea de la iglesia. Yo no. Yo estoy seguro que mi esposa tampoco. Y el liderazgo tampoco. Nadie. ¿Por qué? Porque yo también fallo. Y cada vez que fallo, lo que yo veo es distinto. Yo veo un Dios que me consuela. Yo veo un Dios que me abraza. Yo veo un Dios que me dice, ánimo, Ronald, levántate. Vamos, vamos. Te caíste, pero ánimo. Levántate que yo estoy contigo. Que sufro sí mis consecuencias de los errores que cometo, pero que son suficientes para darme cuenta que Dios es bueno y que siempre está ahí para mí. Yo siempre añoré con ver a Jesús, siempre, 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 siempre. Y una vez, yo te he contado antes, yo sentía que estaba ahí conmigo, pero sentí tanto miedo,
tanto miedo, porque sentí algo extraño a la vez. Que yo iba a abrir mis ojos y yo decía, no, yo abro mis ojos y me muero aquí. O sea, yo sentí un miedo raro, yo nunca había sentido ese miedo, pero no era miedo de ver algo que me asustara. Era como, no sé, no te puedo ni explicar, yo hasta ahora todavía no lo he descifrado. Pero para resumirte, no abrí mis ojos, no los abrí. Pero yo sentía que estaba ahí, era una cosa tremenda. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo a mí, no tienes necesidad de verme, porque ya estoy. Porque yo decía, quiero verte porque se me va a hacer más fácil poder ser como tú. Pero él me decía, no hay necesidad. Te vas a dar cuenta cómo me vas a ver. Y me pasó algo curiosísimo, de esas cosas que hace Dios. Me vi una película que sale de un libro que escribió un pastor sobre su hijo. Colton, ¿lo recuerdan? El niño se llama Colton. El niño tuvo una experiencia, tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente y él tuvo una experiencia en el cielo tremenda y vio cosas increíbles que después le dijo al papá, el papá lo plasmó en el libro. Pero las cosas que vio el niño eran sobrenaturales, ¿verdad? Y él dice que vio a Jesús. Y decía que vio a Jesús y que vio a Jesús y que vio a Jesús. Y él mostraba evidencia de que había visto a Jesús. Y el papá un día estaba sentado en la computadora y ve una noticia de una chica, una niña estadounidense que dice también que había tenido visiones con Jesús. Y que había visto a Jesús también y que lo dibujó. Y cuando él lo ve, obviamente dos personas no se conocían, el niño no se conocía con la otra niña, se queda así como mirando la cámara y ve el rostro de Jesús y se queda así. Y lo mira. Es ese. Y cuando yo vi eso, yo lo vi también. Desde ese día tengo esa imagen en mi mente y en mi corazón. Ese es Jesús. Y miré, lo veía a él a sus ojos. Dije, es él. Es él. Quiero ser como él. Y eso conmovió mi corazón como tú no te imaginas. Porque aquello que anhelaba se dio en el tiempo de Dios de una forma curiosa. Ahora, yo te estoy diciendo que lo que estás viendo es. Para mí sí. Y después tú verás la historia y la estudiarás. Pero fue algo que me pasó que fue inexplicable, pero era resultado de una oración que había hecho. Desde ese día yo dije, vale la pena tener encuentros con Dios que puedan transformar mi corazón y que puedan reflejar a Jesús. Y desde siempre mi oración ha sido esa. Señor, enséñame a ser como tú. Enséñame a ser como tú. Quiero ser como tú. Porque es la única forma en la cual podemos amar genuinamente, abrazar genuinamente, hacer milagros y que esos milagros sean respaldados y aprobados por Dios, consolar, demostrar ese amor que Dios nos demuestra todos los días. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Colócate sobre tus pies. ¿A cuántos les ha costado ser como Jesús? Pero ¿cuántos quieren ser como Él? Amén. Esta palabra yo espero haya llegado a tu corazón para que puedas entender que no es a tu manera, que es como Dios quiere hacerlo. Y que todo nace desde el profundo anhelo que tenemos de nuestro corazón de ser mejores cada día. Amén. Ser como Jesús va a marcar la diferencia en tu vida. Para ti que has dicho a Dios, Dios, ¿qué pasa que no cambian las cosas? ¿Qué pasa que no ocurre algo bueno en mi vida? Yo siento que salgo de Guatemala para meterme en Guatipior. Para ti que has dicho, yo no sé, yo siento que estoy como estancado. Yo siento que las cosas no me salen bien. A otras personas les salen bien, a mí no. Otras personas logran lo que se proponen, yo no.
Personas tú las ves felices a pesar de estar con tantas situaciones complicadas. Y yo que no estoy así como ellos, yo ando triste, apagado, sin ganas, sin motivación, sin nada. En algún momento perdiste de vista a Jesús. Y creíste que pudiste hacerlo o que puedes hacerlo tú. Creíste que pudiste cambiar a alguien o que cambias a alguien. Creíste que puedes provocar cosas naturales, estando llamados a caminar en lo sobrenatural. En algún momento pensaste que tiene que ser como tú dices. Y hoy tú tienes que decirle al Señor, Señor, no es como yo pienso, como yo creo. Y esto me ha llevado a vivir la situación que estoy viviendo hoy. Yo quiero dejar que tú puedas gobernar mi vida y mi corazón. ¿Cuántos son capaces de decir eso hoy?